Bien, buenas tardes. Ahora es la tercera sesión de nuestro diplomado en Historia de México, siglos XIX y XX. Esta tercera sesión se dedicará, digamos que a los años un poco que sirven de preámbulo para el grito de independencia, que son los años de 1808 y 1809. Y bueno, hemos invitado a una gran historiadora, especialista en el tema, amiga de hace muchos años, que es la doctora Cristina Gómez Álvarez. Ella es historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también figura como profesora investigadora. Ella ha escrito pues muchísimos libros sobre este periodo fundamental de la independencia de México. Además, recientemente ha publicado un libro precioso sobre los libros prohibidos que llegaban a México, y que ella tuvo a bien hacer una investigación muy amplia en el archivo de Indias y en todas partes para detectar cómo era el comercio de libros entre España y México en el siglo XVIII y parte del XIX. Uno de esos productos de ese proyecto lo publicó con Guillermo Tovar y de Teresa, entonces realmente es muy conocida por esas aportaciones. Y ahora es nada más ni nada menos que la directora general del Museo Nacional de Historia, que es la que manda en el museo y la que manda en el Castillo de Chapultepec. Así es que es un privilegio contar con su presencia. Aprovechenla y dejo a Cristina para que les hable. Adelante, Cristina. Muy bien, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí y agradezco profundamente a mi amigo el doctor Pablo Serrano por esta invitación. Él, como ustedes saben, estuvo mucho tiempo en el INER organizando muchos diplomados, cursos, conferencias, y siempre tuvo la gentileza de invitarme, y bueno, ahora que está aquí en Pachuca, pues hasta aquí vengo para estar con él y con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, porque para que nosotros podamos comprender bien cómo es que se inició nuestra lucha por la independencia, pues tenemos necesariamente que remontarnos hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Normalmente, cuando se analiza este proceso, partimos de la crisis política de 1808 y no entendemos entonces nada, desde mi punto de vista, porque creo que es muy importante que nosotros comprendamos un aspecto. Nuestra revolución de independencia se inserta en un proceso más general, que es una época de grandes revoluciones en el mundo occidental. Dos de ellas son fundamentales. Una, la primera cronológicamente, es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que al igual que va a suceder después en la Nueva España y en el resto de los territorios españoles en América, va a ser una lucha por romper la relación con su metrópoli, que se encontraba del otro lado del Atlántico, como la nuestra también. En este caso de los Estados Unidos de Norteamérica era la Gran Bretaña o Inglaterra. Esta es la primera. La segunda es más conocida, por supuesto, que es la Revolución Francesa. Esta revolución no es de independencia. Esta revolución es justamente por terminar los privilegios de la sociedad, que se basa en ellos, precisamente en su organización social. Estas dos revoluciones están armadas de estas ideas nuevas, que son las ideas liberales. La nuestra va a estar igual, por eso no la podemos descontextualizar de este proceso histórico más general, que es la época de las revoluciones, la época de romper con las sociedades llamadas de antiguo régimen, en donde en la mayor parte de estas sociedades predominan las monarquías absolutas y sobre todo una sociedad basada en privilegios. Esta época está por terminar y surge entonces las ideas liberales, como mencioné,
y antes de las ideas liberales, o más bien estas son herederas de un gran movimiento que se llama la Ilustración y que tiene justamente como ubicación histórica, desde el punto de vista temporal, el siglo XVIII. ¿Qué es la Ilustración y por qué la Ilustración y después las ideas liberales que van a tratar de construir estados modernos, sociedades en donde ya exista la figura de los ciudadanos, donde la ley sea igual para todos, donde ya no hay este tipo de privilegios, donde hay estados donde prevalezca la división de poderes y ya no solo el poder absoluto? ¿Por qué justamente en el siglo XVIII surge la Ilustración como un movimiento de crítica social, de hacer uso de la razón por parte de los individuos? ¿Y por qué después se desarrollan estas ideas liberales de soberanía nacional, igualdad del individuo frente a la ley, la división de poderes y las libertades para los individuos? ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale de un aspecto, porque nada es por generación espontánea. En la historia nada es por generación espontánea. Y justamente lo que hacemos los historiadores es explicar por qué se desarrollaron los acontecimientos, cómo se desarrollaron. Decía yo, ¿por qué surgen las ideas ilustradas? ¿Por qué no surgieron antes? Porque estas ideas liberales surgen justamente hacia la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque tiene una base, estas ideas, materiales. En esta época es en Inglaterra donde se lleva a cabo la primera revolución industrial. ¿Qué significa eso? Significa que se está produciendo por los descubrimientos científicos que se están llevando a cabo en esa época, se está produciendo mercancías de forma masiva. Entonces Inglaterra, que es el país que primero vive este proceso económico importante, después Francia y otras naciones, van a requerir mercados para vender sus mercancías. Pero no solamente eso, sino que es una época, el siglo XVIII, muy interesante, porque este desarrollo industrial, preindustrial, digamos, va a traer como consecuencia unas grandes ilusiones, en el sentido de que por fin la humanidad va a poder vivir materialmente mucho mejor que en épocas anteriores. Entonces hay grandes expectativas de que se abata la desigualdad social a través de estos descubrimientos tecnológicos empleados en la economía de estas grandes naciones. Claro, esto es una utopía porque pues sabemos muy bien que este es un problema que no hemos resuelto en todo el mundo y continúan las desigualdades sociales. Pero en ese momento había esas aspiraciones que se combina justamente con este movimiento ilustrado, que significa que el hombre hace uso de su razón. ¿Qué significa eso? A lo mejor para nosotros son conceptos bastante abstractos y alejados. Yo creo que no, yo creo que están muy presentes. Si nosotros nos remontamos a hace 3 siglos, en esta época el pensamiento que prevalecía era el pensamiento dogmático. Las cosas son así porque el pensamiento baja del cielo a la tierra, no se genera en la tierra, como justamente va a ser el movimiento de la Ilustración. Entonces el movimiento de la Ilustración trae como consecuencia que cuando el hombre piensa por sí mismo, entonces aparece la duda razonada. ¿Por qué ha sido así el desarrollo de la humanidad? ¿Por qué? Y entonces empiezan a cuestionarse, empiezan los individuos a pensar por sí mismos. Y además, no solo eso,
sino a ejercer la crítica, en el sentido de no aceptar explicaciones que el individuo no esté convencido de que son correctas. Esa es la crítica, la verdad. Ustedes imaginen en esta época en donde se vive el pensamiento dogmático, que esto es así. Las sociedades se rigen por el poder absoluto y hay privilegios porque hay el derecho divino. Los reyes son reyes porque así lo quiso Dios y porque se heredan, ¿no? Es algo que se hereda. El ser rey se hereda. Nadie los eligió. Dios los eligió a sus antepasados muchos años antes. Todo esto se viene a cuestionar. Imaginen el salto que da la humanidad en ese siglo. Es verdaderamente impresionante. Para muchos historiadores, aquí está la modernidad, la traída y llevada modernidad, que siempre estamos en la modernidad, y ahora ya estamos en la posmodernidad. Entonces, esta es la modernidad. Ese salto que da el hombre de pensar por sí mismo. Ustedes saben, en estas sociedades llamadas de antiguo régimen, la influencia que tenía la Iglesia a través de su pensamiento dogmático. Las cosas son así porque Dios las creó así. Y a callar todos. Nadie hace uso de su razón. Nadie piensa por sí mismo. Kant escribió, este filósofo alemán, un artículo en 1784 para una revista alemana que se planteaba contestar la pregunta: ¿qué es la Ilustración? Este movimiento intelectual que abarca toda la actividad humana, no solo el pensamiento. Kant dijo, la Ilustración es cuando el hombre llega a su mayoría de edad y se emancipa, rompe la tutela en el pensamiento y es capaz de pensar por sí mismo y de expresar su pensamiento. Hacer uso público de la razón es lo que él define como ilustración. Cuando yo decía que la ilustración abarca toda la actividad humana, no solamente el pensamiento filosófico, político, me refiero a que el hombre en el siglo XVIII va a vivir fuera de las casas, en las calles. Es un gran siglo realmente. Esta es la modernidad. Va a haber un gran desarrollo de sociabilidades. Y justamente aquí tenemos otro factor importante de la Ilustración. Aumenta en todo el mundo occidental la producción de libros, textos, folletos, periódicos. Ustedes saben que hace 300 años, quitando la oralidad, el medio de comunicación fundamental era la imprenta. Hoy no. Hoy está la imprenta, pero ¿cuántos medios de comunicación no tenemos masivos, más poderosos que la imprenta? La radio, la televisión, ahora el internet, ¿no? Todo lo digital. En aquella época obviamente no existía eso. Entonces es la imprenta la arma más importante de difusión. ¿De qué va a ser la difusión en el siglo XVIII? Del pensamiento ilustrado. Y entonces justamente el gran incremento que va a haber de imprentas y de producción editorial en general en todo el mundo occidental, incluyendo el territorio que se llamaba en ese momento Nueva España, va a ser como un resultado de la Ilustración. Porque lo que quiere la Ilustración es que este pensamiento moderno, ya sea en el terreno de la ciencia, de las técnicas, de la historia, de la filosofía, de la política, etcétera, se difunda por todas partes. Por eso, para difundirse, necesitan prensas, necesitan libros. Decía el doctor Serrano
que acabo de terminar, bueno, ya hace 2 años, 1 año y medio se publicó un libro mío donde yo estudio el comercio de libros que existía entre España y la Nueva España en los últimos 70 años de dominación española. Es decir, desde 1750 hasta 1820. ¿Y qué veo yo en ese comercio de libros? Es importantísimo porque la imprenta novohispana, por muchas razones, no era suficiente para abastecer a los lectores novohispanos. Entonces, ellos están leyendo, la mayor parte de los libros que leen vienen del comercio monopólico español, aunque estos libros están editados en diversas partes de Europa, llegan. Bueno, la verdad es que es impresionante la cantidad de volúmenes que se está leyendo. Impresionante. Yo calculé mínimamente que entre 1750 y 1820 llegaron más de 1,5 millones de ejemplares a la Nueva España. Para una población que era, bueno, hoy somos muchísimos. En esa época eran 6 millones de habitantes, pero además repartidos en un extensísimo territorio, ¿no? Como era el territorio de la Nueva España. Estos libros, muchos de ellos van a transmitir este pensamiento moderno. De tal manera que yo encontré un asunto muy importante para explicarnos la independencia, que la mayoría de estos libros, ¿saben de qué temas eran? Muchos historiadores que no habían hecho el trabajo concreto de ver la lista de los libros que los comerciantes traen a la Nueva España, tenían la idea de que en la Nueva España se seguía leyendo puro libro religioso, pura doctrina cristiana, ejercicios espirituales. Para nada. Yo encontré que a partir de la década de los 80 del siglo XVIII hay un fenómeno muy interesante que es la secularización de la lectura. Es decir, los hombres están, ¿qué entiendo por secularización de la lectura? Los hombres están más preocupados por leer textos que hablen de su vida social y natural que de la vida espiritual. O sea, hay un interés por gozar la vida del presente. Ya no hay este asunto de que la vida realmente empieza después de la muerte. No, esa humanidad quería vivir su presente. Por eso, todo lo que tiene que ver con este mundo social y natural de su presente es lo que les está llamando la atención. Ya no es la literatura devocionaria a las vírgenes. Por supuesto que va a estar presente, pero va a convivir con lo otro. Este es un cambio enorme. Todo esto que tiene que ver con la independencia, todo, absolutamente todo. Porque tenemos que insertarla, repito, en este proceso universal. Porque a través de los libros es como se difunden las ideas. Dicen muchas gentes, y tienen razón, hay un gran alto nivel de analfabetas. ¿Sí? Por supuesto que lo hay, pero basta que haya un impreso. En esa época prevalece la lectura en voz alta. Entonces basta que haya un impreso anunciando acontecimientos del momento, descubrimientos o pensamientos o prácticas para que el mediador, es decir, el que sabe leer y escribir, se lo dé a conocer a otras gentes. Les voy a contar una anécdota, no me estoy saliendo del tema, porque vamos a llegar a al inicio de la independencia. En Cuba, hacia la segunda mitad del siglo XIX, ustedes conocen, saben muy bien que en Cuba pues es todavía un país muy importante en la producción de tabaco, ¿no?
y saben un poco los puros sobre todo. Y seguramente algunos de ustedes, si es que fuman o les gustan los puros de repente, conocen una marca que se llama Montecristo. ¿De dónde viene ese nombre de Montecristo? De Dumas. ¿Y cómo llegó Dumas a Cuba y a una fábrica de tabaco? A ver, ¿cómo llegó? Y estamos ya en el 19, cuando hay este fenómeno. Exacto. ¿Pero cómo? Bueno, ultramar, ¿no? Claro, llega de ultramar, como llegaron todos los libros que yo estudié 100 años antes. Y luego, ¿cómo llegan a los trabajadores de la fábrica? Muchas de ellas mujeres, por cierto. Con la lectura en voz alta. Sucede que los trabajadores conquistaron a los patrones, ¿no? A los dueños de las fábricas, una concesión, les dieron una concesión. La concesión era que son galones muy grandes, galerones. Cada determinado número se ponía una silla alta con un lector. Y entonces escogían lecturas mientras trabajaban, manual lo del tabaco, y la gente iba escuchando. Entonces escogieron El Conde de Montecristo de Dumas, Alejandro Dumas, y les encantó tanto esta novela que le escribieron a Alejandro Dumas, hijo, para pedirle permiso para bautizar el tabaco que estaban forjando en ese momento, y por eso se llama Montecristo. Fíjense el poderío. Seguramente muchos de ellos no sabían leer y escribir, eran obreros, pero la lectura en voz alta les permitió. Ahora pueden decir, es literatura, ¿qué importa la literatura? Todo. En la literatura es donde se transmite también una nueva concepción de la vida. No solamente son en los libros filosóficos. Imagínense el contrato social, siglo XVIII, que es el que argumenta el pacto en el Estado nuevo, para que surjan los ciudadanos. Esa voluntad general que debe de haber en la formación de un Estado. Lean el contrato social. Hoy en día cuesta un poco de trabajo porque es política conceptual, dura. A lo mejor esa no la leyó mucha gente, algunos sí, por supuesto, circuló y fue prohibido aquí en la Nueva España. Este pensamiento, cómo se expresaban las mismas ideas a través de la literatura. La literatura, si ustedes van, por ejemplo, algunos son historiadores que están aquí, sí, bueno. ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno va a una librería, cualquier librería, Gandhi, El Fondo, la que quieran, o ven una gaceta de novedades, qué es lo que prevalece? La literatura. Reseñas de libros. De repente hacen una reseña de un libro de historia. Pura literatura. Eso no está mal. La literatura siempre ha sido una fuerza muy importante en donde los nuevos valores de la sociedad se expresan. A través del cuento, novela, ensayo, lo que quieran. ¿Por qué el Quijote es tan importante? El Quijote, que se escribe a principios del siglo XVII, en el XVIII es un clásico ya de la literatura, por la cantidad de ediciones que hay. ¿Ustedes creen que los hombres del XVIII leyeron el Quijote de la misma manera que hoy lo podemos leer los habitantes del XXI? No. Sin embargo, como es una obra tan extraordinaria, se puede leer de distintas maneras y siempre hay una crítica que uno va adaptando a las condiciones actuales. Por eso es universal el Quijote.
Bueno, este curso no es de lectura, pero esta plática, pero esto tiene muchísimo que ver con lo que vamos a ver, porque las ideas en esta época, a través de la imprenta que se desarrolla, caminan por todos lados. Nada más que un poquito más lento. Aquel mundo era más lento que el nuestro, por las comunicaciones. ¿Cuál era nuestra comunicación con la metrópoli española? El puerto de Cádiz, básicamente, que es el puerto pues, del Atlántico, de todas las colonias americanas dominadas por España desde el siglo XVI y el puerto principal español. De ahí van a salir todos los barcos trayendo la cantidad de mercancías con la que abastecían sus dominios en América y los libros también. ¿Cuánto hacía un barco? Los barcos en el siglo XVIII, finales, son barcos de vela. ¿De qué dependen? Del viento y del clima. En condiciones normales, porque salían determinadas épocas al año, obviamente, los barcos. ¿Cuántos días creen que hacían de Cádiz a Veracruz, que era el puerto principal? 75 días como promedio. Eso es lo que nos hace lento la circulación. Ahorita, hay un acontecimiento en San Petersburgo, donde está reunido el grupo de los 8, ¿no? O 20, de los 20. Ya le bajé, ese es otro grupo. De los 20. ¿En qué momento lo conocemos nosotros? En el instante. Entonces, pero circulan las ideas. El problema es el tiempo nada más. Se tarda un poquito más. Porque la vida era más lenta en ese sentido. El tiempo histórico va variando. Hoy tenemos un tiempo histórico también, mucho más veloz, por el desarrollo tecnológico. Entonces las ideas, estas son las ideas donde está envuelto nuestro proceso de independencia. Aquí circularon muchísimo. El problema no es ese, porque también hay gente que piensa, ¿no?, que aquí era el obscurantismo, ¿no?, que pura literatura religiosa, que estábamos al margen. Nunca se ha estado al margen, desde que se inventó la imprenta, nunca se ha estado al margen. Por ejemplo, fíjense, cuando yo estaba haciendo esta investigación de los libros prohibidos que decía el doctor Serrano, encontré que llegó la obra emblemática de la Ilustración a la Nueva España. ¿Cuál es la obra emblemática de la Ilustración? ¿La enciclopedia? La enciclopedia. La enciclopedia de Diderot. ¿Por qué es emblemática? Porque inmediatamente sale la primera edición. En esa época no había derechos de autor. Era otro asunto. Sale la primera edición, el que tiene... Porque el libro, como ahora, es un negocio. Es un negocio. Ustedes siempre piensen en eso, ¿eh? El libro es una mercancía como esto, como cualquiera. Lo que pasa es que es una mercancía cultural y por eso se hace más complicado el estudio del libro, pero es una mercancía. Un editor que no gana, deja el negocio. Él publica algo porque le va a dejar negocio, no porque esté comprometido con las ideas de los libros. Eso es falso, totalmente falso. Entonces son 17 volúmenes más otros tantos de imágenes. Es una obra muy grande, en folio. Sale la primera edición de la enciclopedia y la prohíbe la Inquisición. No, la Inquisición no, porque hay en Francia, sale en París, la prohíbe los calificadores de la Sorbona, que eran sacerdotes. Inmediatamente la prohíbe. Y después salen piratas, ediciones piratas. Ediciones ya se llaman piratas desde entonces. Salen en la parte de Europa donde hay libertad de expresión, porque está el protestantismo con el catolicismo, en Ginebra, en esa franja, ¿no? Y ahí estos tipos, impresores que andan, la editan. Son 4 ediciones piratas que salen. La primera de ellas
se va a editar en Lucca, Italia. ¿Saben a cuántos meses después llega la Nueva España? En el mismo año. Fíjense qué rápido. Fue la única que yo encontré, una edición pirata, llegada a la Nueva España, procedente de Cádiz, en el mismo año en que se edita en Lucca, Italia. Así, rápido. Claro, ahorita llegaría por internet, ¿no? En el mismo momento. Bueno, llega rapidísimo. Entonces, ven cómo circula todo inmediatamente. Bueno, un paréntesis. ¿Por qué prohíben la Inquisición? ¿Por qué la enciclopedia? ¿Por qué la prohíbe la Iglesia y el poder real en Francia y aquí también? Aquí la va a prohibir la Inquisición en todo el Imperio Español. ¿Por qué es tan peligrosa? Y al mismo tiempo, eso nos va a indicar por qué es emblemática de la Ilustración. ¿Alguien puede ayudar? Ataca el dogma directamente. Porque iba en contra del absolutismo, como que decía, ¿no? Iba en contra del rey absolutista, de la Iglesia. No necesariamente, porque la enciclopedia está hecha con muchísimos artículos. Rousseau escribe, por ejemplo, pero otros distintos a Rousseau también van a escribir. No es por... Digamos que tienen un menú, ¿no? Muy amplio de escritores. No es por eso. A ver. Ataca el dogma, sí, claro, porque quiere pensar a la gente, hacer pensar a la gente, que eso es de lo que se trata. Yo por eso creo que no hemos salido de la Ilustración todavía. Todavía nuestro esfuerzo es hacer pensar a la gente. Ella tiene el poder de pensar y decidir, ¿no? No uno convencerlos, por supuesto, debatir, discutir, pero sobre la base del razonamiento propio. Bueno, no, ¿alguien me ayuda? Porque la enciclopedia tiene en todos sus artículos y en la concepción de la obra una organización ilustrada y moderna del pensamiento. ¿Cuál es esa organización? La teología no es el centro del pensamiento. Está la teología, pues sí, que sigan estudiando el Tratado de Dios, pero no es el centro de la organización de los saberes de esa época, sino es una rama más, parte de la filosofía, pues que sigan estudiando los tratados de Dios si quieren, ¿no? Pero no es la teología como antes la que organiza el pensamiento. Cuando yo les dije, la Ilustración es revertir, ya el pensamiento no baja del cielo a la tierra, sino se genera en la tierra. Es eso, precisamente. Por eso fue peligrosa, porque atacó eso, atacó una manera de concebir el pensamiento y la acción, por supuesto, del hombre. Por eso la prohibieron. Bueno, pero ya regresando a esto, eran paréntesis. Todas estas ideas, ¿cómo van a impactar en España? Primero tenemos que ver España necesariamente. ¿Por qué? Porque la Nueva España es parte integrante de una monarquía cuyo metrópoli se encuentra en Madrid, ¿no? Entonces, lo que pasa en la metrópoli va a impactar a sus territorios en América, necesariamente. ¿Qué pasa en España? España quiere subirse al carro de la Ilustración, por supuesto, y tienen su Ilustración también. El único problema es que España no toma medidas económicas liberales, digamos, mercantilistas, que le permitan generar riqueza en la propia metrópoli. Por ejemplo, España desde el siglo XVI, desde que descubre primero estos territorios o los encuentra o como ustedes quieran, los territorios americanos sobre todo, va a establecer un comercio monopólico.
El puerto de Cádiz en el siglo XVIII va a tener ese monopolio. Antes Sevilla, pero Sevilla es puerto de río, es más fácil el puerto de mar, como es Cádiz, por eso lo cambian en el siglo XVIII. ¿Se acuerdan de la casa de contratación de Sevilla? Todo esto que siempre vimos en la primaria, secundaria, etc. Bueno, es comercio monopólico. Es decir, sus colonias en América no pueden comerciar legalmente con otra nación. Por eso hay mucho contrabando en el Caribe. No pueden comerciar. Uno, los comerciantes extranjeros que llegan a Cádiz no pueden embarcar sus mercancías para que pasen a venderse a América. Tienen que hacerlo los españoles. ¿Esto qué genera? Genera un gran contrabando, por una parte, que el propio contrabando lo que va a generar es fuga de aranceles, que es el impuesto que pone cualquier nación cuando salen sus mercancías y cuando llegan a otra parte. Va a haber una fuga impresionante de estas aranceles. España no toma las medidas correctas para modernizarse. Si a eso le agregamos que durante la segunda mitad del siglo XVIII va a enfrentar varias guerras, primero contra Inglaterra, la famosa Guerra de los 7 años, que fue tan fuerte que en 1762 tomaron los ingleses La Habana. Durante un año se interrumpió en ese año todo el comercio entre Cádiz y América. Imagínense las repercusiones económicas. Después va a estar en guerra contra el gobierno de la Convención Francesa, ya como parte del proceso de la Revolución Francesa. Y finalmente va a tener 2 guerras navales muy fuertes contra Inglaterra. Todo eso, ¿qué ocasiona? Erogar muchísimo dinero. Las guerras son muy caras, carísimas. Y entonces va a entrar en una situación financiera muy fuerte, que tampoco es peculiar de España. Francia, antes de la Revolución de 1789, también tuvo una crisis muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes cómo empieza la Revolución Francesa? Claro, esa es. Pero antes de que tomaran la Bastilla, que era una prisión de impuestos y de precios, por una crisis financiera que tenía Francia. ¿Por qué inicia la Revolución de Independencia de los Estados Unidos? ¿Se acuerdan? Del té, porque ellos no podían vivir sin el té. Aumentan los impuestos y viene el proceso, desencadena este proceso. Entonces, las crisis financieras prevalecen y anteceden a estas revoluciones. También en España fue así. España, para lograr modernizarse, emite hacia la segunda mitad del siglo XVIII una serie de reformas que se conocen como reformas borbónicas. ¿Qué pretendían estas reformas borbónicas? En una palabra, modernizar a España, pues al nivel de ellos, que no era mucha modernización, pero algo. Les voy a dar los elementos más importantes. Primero, querían sacar más recursos económicos de sus colonias, porque necesitaban dinero. Aumentan impuestos en las colonias, por una parte. Desarrollan la minería en el caso de la Nueva España. ¿Por qué? Porque era el sector más rentable de la economía novohispana. Ustedes saben, este era un país, ahora ya no lo sé bien, de plata, sobre todo. También oro, pero plata había, como no tienen una idea, muchísima plata. El 90% de la producción de plata era para la metrópoli. Los barcos llegaban de Cádiz a Veracruz cargados con todos los productos que se imaginan ustedes.
aguardiente, vino, azafrán, telas, etcétera, etcétera. Y se iban de regreso con 5 productos. ¿Cuáles eran? Plata. 90% de la producción se iba a la metrópoli. ¿Qué más? Grana cochinilla, que era el tinte. ¿Qué más? Tabaco no, porque ahí tienen a Cuba. La vainilla, el palo de Campeche, el añil. Se acabó. Nada más. Bueno, entonces les interesa que el sector de la minería se active más, porque la mayor parte es para la metrópoli, ¿no? Bien, toman una serie de medidas, construyen el Palacio de Minería, que ahora lo disfrutamos, que es de la UNAM, en México, ¿no? Porque ahí se establece el tribunal, se establece el seminario, los nuevos técnicos que van a estudiar, porque aquí se había desarrollado una muy buena tecnología. Por eso ahora que dicen lo de la energía, que no podemos y que por eso viene esta propuesta del gobierno, falso. Aquí también en energía tenemos técnicos, como lo teníamos. El sistema de patio es un invento de los novohispanos. Bueno, entonces eso lo van a desarrollar. Van a desarrollar también los sectores y van a poner muchos impuestos a las tiendas, pulperías, etc. Van a desarrollar aquellas regiones que son de alta productividad minera, o sea, estamos hablando del Bajío, ¿no? Zacatecas, el Bajío. Y el sur, desde entonces, va a ser lo más pobre, porque el sur no hay minas. En el actual sur y en el aquel sur es el mismo, no hay minería. Entonces es básicamente trabajo agrícola. Y en el sur, bueno, pues estaba el cultivo de la grana cochinilla, que ya ahora pues ya no sirve, porque pues ya tenemos los colorantes artificiales desde el siglo XIX. Entonces van a crear estas desigualdades por zonas también. Por eso la revolución insurgente se va a mover en estas zonas principalmente. Y finalmente va a tomar unas medidas muy interesantes con respecto a la iglesia. Unas medidas que tienden a secularizar la iglesia española. Porque la iglesia católica llega a la Nueva España ¿con quién? Con los conquistadores. Llegan con los conquistadores. Llega el sable junto con, o la espada junto con la cruz. Aquí, pues no, aquí había muchísimas religiones, ¿no? Eran politeístas los pueblos prehispánicos, pero bueno, pues no, el rito católico, eso lo traen los españoles. De tal manera que la iglesia en América va a quedar desprendida del Vaticano. Los dueños, por eso se llama el patronato, que es lo que reglamenta la relación corona-iglesia hasta antes de la independencia nuestra, se va a establecer desde principios del siglo XVI, mediante el cual en este patronato el Papa le concede a los reyes católicos el derecho del patrocinio de la Iglesia en América. Es decir, la Iglesia pone el dogma, ¿no? La religión católica, y la corona se encarga de la construcción de las iglesias catedrales, de nombrar al clero secular. Es decir, a los arzobispos, obispos, los clérigos seculares, que la diferencia con respecto a los regulares es que los regulares son de las órdenes religiosas. Primero llegan los franciscanos, luego otras órdenes religiosas y después los seculares, los que no dependen del Papa, sino del rey. De tal manera que fíjense qué fenómeno tan interesante. La Iglesia católica en América, estoy hablando del clero secular, que es el más importante, por supuesto, ya en el siglo XVIII,
su patrono es el rey, no es el papa. Ellos no se pueden comunicar directamente con el papa. Ellos nombran a todos los miembros, el rey, los altos cargos de la Iglesia Católica, arzobispos, obispos, miembros de cabildo. Ellos, este clero, no se podía comunicar, decía yo, con el Vaticano. Cuando el Vaticano, que no se llamaba Vaticano, Vaticano se va a llamar en el siglo XIX, la Santa Sede emitía una encíclica, primero la tenía que conocer el Consejo de Estado y el de Indias para que pudiera pasar a América. Esto es importantísimo, ¿eh? Ustedes guárdenlo en la memoria, porque cuando vean la consumación de la independencia, esto va a jugar un papel fundamental para explicarnos por qué la Iglesia en 21 decide romper con España. Bueno, ahorita no se los voy a decir porque me salgo del tema. Bien, entonces, toda la normatividad temporal de la Iglesia era del Papa, toda. Lo temporal, lo que tiene que ver con esta vida. El dogma no, pues es cuestión de los concilios que se organizaban. Entonces, en el siglo XVIII, Carlos III, que es el gran rey reformador ilustrado, empieza a tomar una serie de medidas en contra de la Iglesia. Uno, fíjense qué importantes. Había mucho clero, muchos frailes, en España y acá. Decide que todos que no tengan una ocupación definida en la corte española se regresen a sus monasterios, porque pues el Palacio de Oriente estaba lleno de puros frailes, pues hay que ir a España y todavía uno los ve, que todos se regresen, porque los ilustrados consideran que las órdenes religiosas, en la medida en que están enclaustradas, la mayor parte de ellas son inútiles. No sirven para nada. Por eso también van a expulsar a los jesuitas, entre otras razones. Y van a fortalecer al clero secular, porque ese sí está al frente de las parroquias. Ese está dando los auxilios espirituales, el bautismo, la comunión, la confirmación, la extremaunción, ¿no? Que son los auxilios espirituales más importantes y fundamentales para la vida de aquella época en donde el 95-98% eran católicos, apostólicos y romanos. Entonces, a esta iglesia también la va a tocar, a pesar de que toca más, afecta más los intereses de este clero que la Ilustración considera inútil, que son las órdenes religiosas y las monjas, que viven enclaustradas, nada más gastan dinero y tienen poca productividad. Ese era el pensamiento de ellos, no es mi pensamiento. Bueno, va a tomar medidas en ese sentido. La más importante quizá de ellas, son varias, pero una es muy importante, que tiene que ver con la Inquisición. En este momento, la Inquisición española, ¿de quién depende? Del rey. Pues qué bueno que contestan eso, porque mis alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM contestan que de la Iglesia. No es cierto. La Inquisición española, fundada por los reyes católicos, no la manda ninguna iglesia, ni Roma, ni nada. Los reyes españoles son la que la fundan y son sus jefes. Esa Inquisición española se funda justamente por parte de los reyes católicos para perseguir a los herejes, a los judíos principalmente y a los musulmanes, o sea, a los del Islam. Piensen ustedes que los reyes católicos están en Granada, cuando toman Granada, ¿no? Donde toda esta parte de Andalucía, bueno, estuvieron 8 siglos los árabes ahí, era su casa prácticamente. Cuando los expulsan, pues se queda, entonces hay que perseguir a ellos o convertirlos, los conversos, ¿no? Convertirlos a la religión católica. Para eso se crea la Inquisición. Pero en el siglo XVIII,
¿A quién hay que perseguir? Digo, aquí a los indios también se les persiguió, a los que seguían con los cultos que tenían, no el católico, ¿no? Pero bueno, ya en el siglo XVIII, ¿a quién persigue la Inquisición? Cambia su función. ¿A quién perseguirá? Pero, exacto, a las ideas, ¿no? Pero ¿a través de qué? ¿Cuál es la función de la Ilustración? ¿Pero cómo? ¿Cómo la instrumenta? ¿Cuáles son sus facultades? En el siglo XVIII, principal, bueno, siempre tuvo esa facultad, pero en el siglo XVIII es la única. Claro, la Inquisición española tiene en el siglo XVIII, segunda mitad, una facultad principalísima, que es la censura represiva. ¿Qué significa la censura represiva? Censurar el libro, pero una vez que está publicado. No hace la censura previa a la publicación, sino la posterior, se llama represiva. Por eso pone comisarios en todos los puertos, para que no entren los libros publicados donde fuera, y publica edictos, sábanas enormes prohibiendo con sus reglas, ¿no? ¿Por qué motivo se está prohibiendo? Del siglo XVIII, esta es la función principal de la Inquisición, pero al mismo tiempo, al darles esta función, que en el siglo XVIII va a ser perseguir las ideas ilustradas y liberales, la va a empezar a reglamentar también un poco. Le preguntaron a Carlos III, que se la daba pues de un gran ilustrado, un gran reformador, ¿por qué no disuelve la Inquisición de una vez? Y contestó, no, mejor dejemos dormir a los perros. Imagínense cómo se expresaba. Pero el problema es que la Inquisición tomó más fuerza, ¿cuándo? A raíz de la Revolución Francesa. Imagínense cómo cayó como bomba toda la literatura, hojas sueltas, periódicos, literatura que entraba a las fronteras españolas, pues hace frontera con Francia, con España, ¿no? En contra de la sociedad de privilegios, en contra de las monarquías. ¿Cuál era el lema de la Revolución Francesa? Igualdad, libertad, fraternidad. Imagínense la propaganda de esa revolución. Entonces, ¿la Inquisición se da abasto? Pues claro que no se da abasto. ¿Por qué? Porque aquí en México dicen, es que la Inquisición no funcionaba porque eran puros viejitos. Sí, claro, eran puros viejitos, lo que ustedes quieran, pero ese no era el problema. El problema es que no había policía que pudiera controlar tanto impreso que llegaba. No había, era imposible. Y además todo lo prohibido pues siempre da más gusto para leerlo. Eso ha sido siempre. Entonces ellos dejaron la Inquisición, la empezaron a normar. Quisieron, por ejemplo, cuando la Inquisición prohibía un libro, Carlos III le dio derecho al autor del libro a defenderse. Pero cuando viene la Revolución Francesa, todo eso se les olvida. Ya, no, aquí tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque era un problema que atentaba contra todas las monarquías absolutas del mundo occidental, todas. Entonces, para ellos son los enemigos fundamentales. Entonces, dan reformas y luego se echan para atrás. Obviamente, la Revolución Francesa va a ser fundamental en esto. Ahí el reformismo español va bastante a quebrarse. Pero hay otra medida muy importante para la Iglesia. Dos medidas. Una que tiene que ver con el fuero eclesiástico y otra que tiene que ver con la base material de la Iglesia. El fuero, bueno, primero el fuero. Carlos III dio un nuevo código para la Iglesia, un nuevo código civil le llamó, no solo para la Iglesia, pero también para la Iglesia.
Cuando digo iglesia no estoy hablando de las órdenes religiosas, sino del otro clero, del importante. Y en esta época la iglesia formaba parte del Estado. El Estado español, ahí estaba la iglesia. No se podía diferenciar, no se diferenciaba. Ya dije, el rey nombra a la cabeza de la iglesia en América. Bueno, entonces, en esa época, cuando un sacerdote tenía fuero la iglesia, los miembros de la iglesia, cuando un sacerdote cometía un delito del orden común, criminal, o sea, matara a un individuo, lo juzgaban sus propios tribunales. Carlos III modificó eso, y ya su hijo Carlos IV, y entonces metió a la justicia real. Era la justicia eclesiástica y la real, la civil, ¿no? La del rey. Ambos tenían que, en el caso de que un eclesiástico cometiera un delito de esta naturaleza, juzgarlo. Bueno, la iglesia puso el grito en el cielo, porque ese era un privilegio que tenía, ¿no? El fuero. Aquí no les están quitando el fuero. Hoy, por ejemplo, ¿la iglesia tiene fuero? Claro que no. ¿Quién tiene fuero? Militares. ¿Y quién más? Políticos. Y los representantes populares y el presidente de la República, que también lo es vía elección. Son los únicos, y ya está discusión quitarles el fuero, ¿no? Porque es inmunidad. Yo puedo matar a cualquier gente, ¿no? Y mi cuerpo, la iglesia me va a juzgar. Ah, pues me va a dejar libre. Siempre los dejaban libre, por supuesto. Entonces les metió Carlos III la justicia civil. ¿Qué significa eso? Que ya quieren, ¿no?, quitarle poder y privilegios a la iglesia. Son ideas modernas. Lo está haciendo poco a poco. Hubo una gran protesta, por supuesto. Pero lo que más les dolió a los miembros de la iglesia fue una cédula que se expide en 1804, que se llama Cédula de Consolidación de Vales Reales. ¿Qué significa ese nombrecito? ¿Cuáles son los vales reales y por qué se consolidan? Es lo primero que uno se pregunta, ¿no? Porque con estos nombres tan raros. Bueno, para explicar en qué consistía esta cédula, quiero decirles una cosa. La iglesia en América y en la Nueva España, ya estamos en la Nueva España, era la institución económicamente más poderosa, más rica. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se hizo rica? ¿Cómo se hizo poderosa económicamente? Con las subvenciones, con las herencias que recibían, con el diezmo. No. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es un impuesto que la corona española lo tenía. Era el 10% de la producción agrícola. Ese 10% primero lo tuvo el rey, y luego el rey para financiar la construcción de las iglesias. Y luego el rey dijo, no, ya se los regreso a los cabildos eclesiásticos para que lo distribuyan. ¿Saben para qué era el diezmo? Para pagar los sueldos del obispo si era obispado, o arzobispo si era arzobispado, que nada más había uno, el de la Ciudad de México. Había 7 obispados más: Puebla, Oaxaca, Durango, Valladolid, etcétera, ¿no? De ahí pagaban los sueldos de los obispos y de los miembros de cabildo eclesiástico, que eran alrededor de 29 individuos. Sostenían un hospital y mandaban 2 novenos del diezmo al rey como impuesto. Entonces de ahí no se hace rica la iglesia, de ahí se hace rico el obispo. No es lo mismo ser obispo de Puebla que ser obispo de Oaxaca. ¿Por qué? Porque Oaxaca tenía una producción agrícola muy baja. Entonces el sueldo iba a ser menor por la recaudación del diezmo. En cambio Puebla, que tenía producción de tabaco, las villas estas que están en Córdoba, ¿no?, Orizaba,
Estaba en una zona, Puebla, muy económicamente muy poderosa. Bueno, el arzobispo de México más, era el más rico. Por eso el arzobispo ganaba más que el obispo de Puebla. Y de ahí, pues el de Guadalajara y luego el de Oaxaca, pues era de los más pobres. Entonces de ahí no se hace rica la iglesia. ¿De dónde se hace rica? No. De los bienes que va adquiriendo. ¿Y cómo los va adquiriendo? Las herencias no es la parte fundamental, aunque incluye, pero no es la parte fundamental. Olvídate del diezmo. El diezmo sirve nada más para mantener al cabildo y a los obispos. Se acabó. Con eso no se hace rica la iglesia, porque no es para la iglesia, es para estos hombres de la iglesia. No. A ver, pensemos en la sociedad de aquel tiempo. Donaciones de casas y tierras No. para perdón. No. Por ejemplo, Eso influye, pero no es lo fundamental. en el caso de los jesuitas, por ejemplo, las estancias de producción. No, pero estamos hablando del clero, del importante, del clero secular. Digo, sobre todo en el 18. Si estuviéramos en el 16 es otra historia. ¿De dónde? No se han hecho. Los bienes espirituales, ¿no? Sí. No, porque eso sirve, pues es como el día de hoy. Si usted se va a casar y quiere que le pongan alfombra roja, le cobran más. Si quiere flores, le cobran más. Si quiere, bueno, pero eso se queda en la iglesia, esa parroquia. Ese dinero es para la parroquia. No, aquí estamos hablando de la iglesia. No, Todo eso influye, pero no en lo fundamental. Indulgencias eran la Santa Cruzada. Va acumulando la iglesia recursos, pero no. Yo aquí estoy hablando de la base fundamental de la riqueza. ¿Diezmo minero? ¿Eh? ¿Diezmo minero? No escucho. ¿Diezmo minero? No. Olvídense del diezmo. No. Una cosa que se llama capellanías. ¿Pero qué son las capellanías? Tenemos que remontarnos a la mentalidad de la época, por supuesto, ¿no? ¿Qué es una capellanía? Yo me voy a morir. Bueno, todos nos vamos a morir, como dice la canción, ¿no? Bueno, ya estoy a punto de morir, me hago mi testamento, ¿no? Y entonces dejo toda mi fortuna, o el 10% de mi fortuna, o lo que ustedes quieran y manden, para una capellanía. Para que un capellán, que le van a dar un sueldito, muy poquito. Morelos fue capellán, de eso se mantuvo un tiempo. Para que él esté encargado del día que yo digo, el día que nací, el día que me morí, el día de mi santo, o todos los viernes, o todos los lunes, o una vez al mes, lo que decida el individuo que está a punto de morirse, dejo tanto dinero, que era bastante. Variaba pues según el nivel, para la capellanía. Ese dinero constante y sonante entra a un juzgado de una diócesis, de un cabildo que se llama Capellanías y Obras Pías. Entra dinero constante y sonante. Hay un contador. A Morelos le vamos a pagar 2 pesos porque tiene que dar durante un año 12 misas. ¿Qué hago con el resto del dinero? Lo presto. La iglesia, esto no tiene nada que ver con la religión, estamos hablando de la institución. La iglesia lo presta a los particulares. A pesar de que los santos evangelios condenan la usura, lo va a prestar con un interés anual, igual que ahorita, los bancos, igualito. ¿Ustedes imaginan ese interés que va tomando durante 300 años este proceso de las capellanías?
No estamos hablando de un individuo, ni de 1,000 pesos nada más. 300 años. Miles de cientos de individuos. Algunos les dejaban todo en los testamentos de la época. Dice el que está testando: le dejo todos mis caudales a mi alma. Esa es la capellanía. Qué bonito, ¿no? A mí me parece muy bonito. El asunto a mi alma. Entonces la iglesia, imagínense el interés, 5-8%. Ahí está la riqueza de la iglesia. Ahí está. Lo demás, las herencias, eso también entra al bonche. Pero lo fundamental son las capellanes. Eso es lo fundamental. Y saben que en 20, las Cortes de España, ya lo van a ver cuando lleguen a esa época, las van a cortar, las van a eliminar. Entonces la iglesia de aquí dice: no, vámonos por la independencia con Iturbide. Bueno, entonces en ese momento, ¿qué hacen? Estamos en 1808. ¿Qué hacen? Como España, la metrópoli, tiene que pagar los vales reales. ¿Qué son los vales reales? Pues los mismos bonos de la deuda que tenemos ahora, ¿no? El gobierno es hoy mismo, es el mismo mecanismo. El gobierno pide bonos. Claro, nosotros no compramos nada porque no tenemos dinero, pero sí compran la gente que tiene dinero. ¿Por qué? Porque el interés es muy alto. Entonces es un buen negocio. Lo mismo allá. El rey Carlos IV emitió bonos de la deuda, que se llamaban vales reales, pues todavía estamos en la monarquía, ¿no? Entonces, porque necesitaba dinero en efectivo para hacer la guerra contra Inglaterra, pero tenía que pagar los intereses. Entonces sale la cédula de consolidación. ¿Saben qué dice la cédula de consolidación? Todo el dinero, no había bancos, todo el dinero que tienen las cajas de las catedrales, ahí tenían el dinero de las capellanías, en oro, monedas de oro y plata. Todo ese dinero se tiene que remitir a España para pagar los intereses de los vales reales a los que estaban allá, que compraron esos bonos, diríamos ahora. Necesito que todo se venga para acá. 1, 1804. 2, aquellos individuos que les prestan, porque el mecanismo es el mismo. A ver, ustedes tienen sus créditos hipotecarios. ¿Alguien tiene un crédito aquí hipotecario? Pues es lo mismo. El banco le presta dinero sobre la base ¿de quién? De un bien raíz. Si ustedes no cumplen con los intereses, el banco se queda con el bien raíz, la iglesia se quedaba con el bien raíz, por eso tenía muchas propiedades. No cumplió aquel que le presté, se estipuló en el contrato que si no me pagaba los intereses durante ya me quedo con su bien. Bueno, ese deudor, que en ese momento era de la iglesia, tenía que componer su deuda, lo mismo de ahora. ¿Se acuerdan ustedes esto de ¿cómo se llama? La renegociación de, sobre todo, bueno, no, aquí hay muchos jóvenes, pero cuando el error de diciembre del 94, Exacto, lo mismo. Entonces tengo que pagar más. Igual allá. Los deudores tienen que pagar más. Si no pagan, les quitamos el bien. Se llama composiciones. Imagínense cómo cayó esa cédula aquí en 1804. Cómo la metrópoli necesitaba acudir a sus colonias y también a ellos mismos, porque ahí también estuvo vigente, para poder solventar la guerra. Eso va creando contradicciones muy fuertes. ¿A quién creen que afectaba más esta cédula? ¿A los indios? No. ¿A las castas? No, porque esos pobres ni pedían dinero. ¿De qué? A los mineros, a los comerciantes, a la élite novohispana. En las economías precapitalistas tienen una característica: no hay liquidez suficiente. Entonces, aunque tengan muchas propiedades, no tienen dinero constante y sonante. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, cuando viene un hacendado
viene el periodo de la siembra. ¿Cuánto mano eventual necesito? Un montonal. Entonces necesito dinero para pagar los salarios, o bien la cosecha, ¿no? Bueno, entonces le pedían dinero a la iglesia. Entonces los afectados por esta cédula, ¿quiénes son? Mineros y comerciantes. La élite novohispana está descontenta con el rey. Francamente, pues, ¿de qué se trata? ¿No? Están 1804. Sin embargo, tuvieron que obedecer. ¿Por qué? Porque están viviendo en una etapa que se llama regalismo. Es decir, el rey es rey porque tiene la regalía de Dios. Es por derecho divino. Y discute un orden real, no se puede discutir. O sea, todo el mundo obedece al rey. Se llama regalismo, esa doctrina que dice que el rey es rey por derecho divino. Bien, entonces pues no hay discusión, pero hay descontento. Y en esto viene la gran crisis de 1808. ¿Cuál es esa gran crisis? A veces nosotros leemos, es que los franceses invadieron España. Pues no la invadieron por gusto. Un año antes, es decir, en 1807, firmaron un contrato Napoleón Bonaparte, ¿no?, que es el emperador de los franceses, Carlos IV, que es el rey español, un convenio en Fontainebleau, en donde se comprometen los dos a invadir Portugal y a dividirse la corona portuguesa, una parte para Napoleón y otra parte para Carlos IV. Por ese motivo, las tropas francesas tenían que entrar. ¿Ustedes saben cómo pueden llegar los franceses a Portugal? Por España. O por el mar. Pero por el mar está muy difícil porque tienen a Inglaterra, que era enemiga de Francia. Entonces tenían que pasar por tierra. Entonces por eso firman. Entonces llegan las tropas francesas, amiguitas de las tropas realistas españolas, por supuesto, pero estando ya en eso, camino hacia Portugal, sucede que los que apoyaban a Fernando VII, es decir, al Delfín, hijo del rey, están conspirando en contra del papá, de Carlos IV, y se levantan en armas. Son estas conspiraciones palaciegas. Entonces Napoleón Bonaparte dice, ah, sí, bueno, los manda a llamar a los dos a Bayona, cerca de la frontera con España. Ahí van los dos reyes. Digo, ¿dónde estaba su soberanía? ¿No? Es increíble. Ahí van, digo, uno era rey y el otro pues era el Delfín que le había dado el golpe al papá, en fin. Los manda, ahí van los dos. Y entonces, ¿qué hace Napoleón? Obliga a Fernando VII a regresarle la corona a su papá, a Carlos IV, y obliga a Carlos IV a dársela a Napoleón Bonaparte. Napoleón nombra a su hermano, Pepe Bonaparte, emperador de América, de España, de todo el imperio español. Y los dos reyes, uno que era y el otro que no era, en fin, Fernando y Carlos, pues se quedan a todo dar en unos palacios ahí franceses a vivir disque prisioneros, ¿no? Y entonces, ¿cómo empieza la guerra de independencia? Este episodio los españoles lo conocen como su guerra de independencia. Es en contra de los franceses. ¿Quién se levanta en contra de los franceses? No la corte de Carlos IV, no, pues estaban aliadas con Napoleón. Se levanta el pueblo español el 2 de mayo. Por eso en todas partes en España tienen monumentos del 2 de mayo de 1808, ¿no? En contra del invasor francés. ¿Por qué? ¿Por qué ¿por qué tenemos un emperador extranjero? ¿Quién lo nombró? Sí, ellos, los Borbones, que son los que nos ven, es por derecho divino, porque es etcétera, etcétera. Y entonces empieza la guerra de independencia.
Pero ¿qué pasa en la Nueva España? Imagínense, aquí en la Nueva España, con estas contradicciones que vienen, ¿no? Estas élites criollas pues están descontentas por la cédula de consolidación. La Iglesia le afecta la cédula de consolidación, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque, bueno, siente que los diezmos van a disminuir porque no va a haber inversiones y entonces ya no van a ganar sus sueldos bollantes. Y empieza el gran descontento y de repente se amanece en un día porque llega el navío de Cádiz con la Gaceta de Madrid diciendo: los reyes prisioneros, Napoleón Bonaparte ha nombrado a su hermano emperador. ¿Cómo responden aquí? ¿Se imaginan? Nunca en el Imperio Español, en los 300 años de su existencia, había pasado una cosa así, que no hubiera rey. Lo que había sucedido a principios del siglo XVIII es que tenían dos reyes. Vino la guerra de sucesión a principios del siglo XVIII y ahí se sucede la casa Habsburgo por la Borbón. Ganan los Borbones porque el que nombran es nieto de Luis XIV, ¿no? Y ahí empieza la dinastía de los Borbones, pero nunca había pasado que no hubiera rey español. Entonces es una crisis tan fuerte que llegan los barcos con noticias, con las gacetas, empiezan a circular. Y en Tepeaca los indios que dijeron: ya no vamos a pagar tributo porque ya no hay rey. No, como que no, que sí. Empieza, no saben cómo responde la gente en la Nueva España. Son de esos momentos de la historia muy complicados. Sucede, ¿cómo se resuelve? Sucede que los ayuntamientos, sobre todo las capitales importantes en esa época, que era México, la Ciudad de México, Puebla, Jalapa, que eran muy importantes económicamente, etcétera, y que están más o menos cerca, proponen al virrey Iturrigaray, que obviamente todo el mundo rechaza a José Bonaparte y a los franceses, todos le guardan fidelidad a Fernando VII, todos, pero está prisionero. Y entonces dicen: bueno, como no hay rey, vamos a formar un gobierno propio. Y entonces citan a 4 juntas, convencen al virrey Iturrigaray, y Iturrigaray está de acuerdo. Hay 4 juntas en el Ayuntamiento de México, ahí enfrente de la catedral, ahí estaba, ahí donde está el gobierno del DF ahora. Este es un edificio bellísimo, hay un salón de cabildo incluso ahí, del cabildo del ayuntamiento, se reúnen y dicen: bueno, vamos a invitar a todas las corporaciones importantes, a la Inquisición, a la Iglesia, ¿no?, al arzobispo, a los comerciantes, a los del Ayuntamiento de Puebla, de Jalapa, de México, etcétera, y vamos a explorar la propuesta de elegir un gobierno propio mientras no liberan a Fernando VII. ¿Qué pasa ahí? Fíjense que realmente el mes de septiembre es muy importante en la historia de nuestro país. Pues el 16 de septiembre de 1808, en la madrugada, se da el primer golpe de Estado de nuestra historia. Llegan en la madrugada los comerciantes del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, que era el grupo económico más importante porque sus intereses estaban vinculados con Cádiz. Eran los que tenían el comercio monopólico. Llegan, convencen obviamente a algunos militares, a varios militares. La Audiencia de México, que era la que administraba la justicia y la que una parte de la audiencia, los oidores, gobernaban con el virrey en casos de excepción, se llama Real Acuerdo. Según la norma, conspiran y dan el golpe de Estado. En la madrugada detienen al virrey Iturrigaray, detienen a los dirigentes principales del Ayuntamiento de México, los meten a la cárcel, Primo de Verdad, Azcárate, y ponen a un militar español
como virrey provisional y le dan todo el apoyo. Ellos no quieren que haya un gobierno propio. Mientras tanto, en la península se forman gobiernos en cada una de las provincias peninsulares, Granada, Sevilla, Barcelona, etc. Logran formar una junta central, 2 representantes de cada junta, cada provincia de la península, y ese es el gobierno que le va a hacer la guerra a los franceses y que va a gobernar todo el imperio a nombre de Fernando VII. Y aquí se reconoce ese gobierno, la audiencia reconoce ese gobierno. ¿Qué significa eso? Significa que de esa manera se le cerró el camino a que los criollos tuvieran un propio gobierno en esta coyuntura que les permitiera reivindicar sus demandas. ¿Cuáles eran? Libertad de comercio, libertad de manufactura, así le llamaban ellos, libertad de cultivo, no había libertad de cultivar lo que quisieran, ¿no? La otra demanda era pues que ellos querían gobernar la patria, el lugar donde nacieron. Se cerró esa posibilidad. En otras partes de la América del Sur se formaron estos gobiernos. Claro, aquí no. ¿Por qué? Porque los intereses económicos que había en la Nueva España son poderosísimos, por la minería, por una cantidad de características económicas que tenía la Nueva España. Entonces, todos los grupos estos que les interesaba que no hubiera un propio gobierno, un gobierno criollo, pues dieron el golpe de Estado. Y desde mi punto de vista, aquí se cerró la posibilidad de hacer reformas para los criollos que los alejaran de luchar por la independencia con respecto a España. Pero los procesos son así. 2 años después, este proceso viene desde abajo, porque este gobierno que querían crear en 1808 era un gobierno desde arriba. Finalmente eran parte de la misma élite, una criolla, la otra peninsular, etc. Y tuvo que venir una revolución desde abajo, que fue justamente la que se inició el 16 de septiembre de 1810. Y esa es una característica muy importante que tiene, a diferencia de las revoluciones de otra parte de América, nuestra revolución, que tuvo ese carácter popular tan grande y que fue dirigida por curas. Nadie ha respondido por qué. Porque primero Hidalgo y luego Morelos, pero bueno, hubo muchos, Matamoros, Cos, etc. Bueno, eso ya después se los contestaré. Ahora me gustaría que me indicaran algunas dudas que tuvieran sobre esta plática. Gracias. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Perdón, ¿cómo se denomina o qué nombre le dan los historiadores al golpe de Estado de 1808? Bueno, depende de qué historiadores, porque yo digo que fue un golpe de Estado, pero hay otros que dicen que pues simplemente fue una respuesta de estos sectores novohispanos en contra de este problema de crear un gobierno propio. O sea, depende. No todos estarán de acuerdo en la denominación golpe de Estado. Yo digo que sí, porque las autoridades constituidas fueron las que quitaron. Entonces, pues técnicamente es un golpe de Estado, ¿no? Siguiente. Retomando lo que platicaba de la literatura, en Nueva España no hubo un momento ilustrado. Claro que sí hubo un momento ilustrado, desde luego. Pues estás contemporaneizando, ¿no? Y todo depende de qué entendemos
Por ilustración, ese es el problema. Si por ilustración entendemos debates filosóficos, pues vamos a encontrar una ilustración muy chiquita. Pero por si ilustración entendemos que la gente hace uso de su razón, debate, bueno, la insurrección que inició en 1810 es parte del movimiento ilustrado, pero con ideas ya en el terreno de la sociedad y de la política liberales, la igualdad del individuo frente a la ley, la división de poderes, la soberanía popular, etc. Por supuesto que sí hubo ilustración, pero todo depende de qué entiendas por ilustración. Me refería a que cuando era Nueva España, cuando no... Sí, claro. O sea, ¿tú crees que esta revolución de independencia nuestra no es hija de la Ilustración? A ver, por acá primero. Yo tengo dos preguntas. ¿En qué momento, no sé si nos puede decir en qué momento se permite en la Nueva España que la Iglesia pueda dar préstamos? Porque había comentado, y se sabe que la Iglesia Católica pues prohibía, ¿no? La usura era un pecado, quien hacía esto, y por eso es que los judíos, pues digamos, lo monopolizaron en algún momento. Entonces, en la Nueva España, ¿en qué momento de la historia se permite el préstamo, ¿no? El crédito, es decir, que se da un crédito y que no sea mal visto? Esa es una pregunta. Y otra es que me causa ruido cuando se habla, cuando llegan los Borbones y se dice que son reyes ilustrados, ¿no? Entonces, son ilustrados, pero bien, cuando es la condición de Cádiz, ¿no? Que están los liberales por una parte que se oponen al absolutismo del rey y los que lo defienden. Entonces ahí, digo, si el rey era ilustrado y hay la cuestión de Cádiz que es liberal y después el rey no está a favor de estas, ¿no? Entonces ahí pues me causa ruido eso que se diga que el rey es ilustrado y luego cuando está la cuestión de Cádiz bueno, es que son dos cosas distintas. A ver, yo lo que pienso es que España vivió también un proceso de ilustración que se expresa en una serie de medidas. La ilustración es un fenómeno intelectual muy complejo que no en todas las naciones se expresó de la misma manera. En unas hubo más, en otras menos. Algunos movimientos ilustrados terminaron en revoluciones, otras no. Ilustración y revolución no es lo mismo, ¿no? La misma Revolución Francesa, hombres ilustrados no terminaron siendo revolucionarios. Por ejemplo, aquí, en la Nueva España, yo estudié Puebla. El obispo de Puebla, que enfrentó la insurgencia, 1810, 13, porque en 13 se muere, yo creo que en gran parte porque la insurgencia la tenía ahí enfrente de casi su catedral, ¿no? Obispo, no, criollo, nacido en Zacatecas, yo creo que era ilustrado, porque fue el único obispo en la Nueva España que hizo uso público de su razón y debatió con los insurgentes. En 1811, en septiembre, les manda una carta a Rayón, que había establecido un mes antes el gobierno en Zitácuaro, y a Morelos, que ya destacaba como un militar importante, una carta donde les discute, está haciendo uso público de su razón, las razones por las cuales no deberían de continuar en la insurrección, y les propone el indulto. Él es ilustrado, pero no es revolucionario. Ilustración y revolución no es lo mismo. Hay algunos ilustrados que fueron revolucionarios, hay otros que no. No es lo mismo, son fenómenos distintos. Van de la mano a veces en cuanto a concepción, pero no en cuanto a prácticas. Y con respecto a la Iglesia, en 1821, cuando se consuma la independencia, ya lo van a estudiar más adelante, en gran parte se consuma porque todos los sectores que se opusieron a ella en 1810, ahora van a estar de acuerdo. Y van a estar de acuerdo por los decretos de las Cortes de Madrid de 1820. Uno de ellos es que se terminan las capellanías, las donaciones, las herencias, toda la riqueza material de la Iglesia se corta.
La iglesia aquí dijo, no, muchas gracias, mejor nos quedamos con la independencia y la van a impulsar. De esa manera salen fuertísimos en la consumación de la independencia y varias décadas del siglo XIX continuaron con todo lo que tenían antes, capellanías, préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento el Estado mexicano le prohíbe a la iglesia, lo que el compañero pregunta, que sea propietaria de bienes? ¿En qué momento? Las leyes de reforma. Antes. No. Las leyes de reforma no prohíbe eso. Las leyes de reforma lo que hacen es que le quitan a la iglesia los bienes que tenía. Eso es lo que hace, ¿no? Pero será la revolución la consecuencia de la revolución, la Constitución del 17, la que le quita no solamente los derechos políticos a los miembros de la iglesia, sino también la posibilidad de adquirir bienes. Y eso todavía está. Porque lo que sí se cambió por parte de Salinas de Gortari fueron los derechos políticos, porque ellos no podían votar, los miembros de la iglesia. Eso sí se cambió, pero lo otro no se ha cambiado. O sea, la iglesia no puede tener riqueza a través de esos mecanismos. ¿No se acuerdan ustedes? Bueno, no, porque son muy jóvenes, pero bueno, los que ya no somos tan jóvenes. La iglesia lo que tenía, al menos de lo que yo me acuerdo cuando era muy joven, era prestanombres. Por supuesto que siempre continuó teniendo riqueza. Por ejemplo, el Franco Español, un colegio muy importante, era de la iglesia, el Stonac, pero tenía prestanombres, porque no podía ella, como institución, tener ese tipo de propiedades. Pero eso fue la Constitución del 17. Pero la iglesia salió fortalecida. En el momento en que se realiza la consumación de la iglesia, de la independencia, la iglesia mexicana, entre comillas, vamos a llamarla así, sale fortalecida. De ahí del rompimiento precisamente con España. Primeramente porque ellos se consideran ya libres del regio patronato. Exactamente. ¿no? Ellos ya se sienten más libres en ese sentido y es cuando comienza a darse con mayor fuerza la confrontación si es que se le puede denominar así, la confrontación entre la iglesia y el Estado. Claro. Porque el Estado mexicano, el que surge, eso es pregunta, sí. El que surge a partir de la consumación de la independencia, lo que buscan en este caso del Vaticano o de la Santa Sede es que se le reconozcan los mismos derechos que tenían los reyes españoles sobre la iglesia mexicana. Así es. Entonces, en este momento se consolida más el poder de la iglesia y lo que no me queda a mí muy claro es si realmente el Estado mexicano logra, el Vaticano de la Santa Sede, este reconocimiento también de un regio patronato del México, del gobierno mexicano hacia la... Pues muy interesante lo que tú planteas, porque me permite a mí hacer un comentario. Claro, es que esta plática no era de la iglesia, pero bueno, es que es interesantísimo. Si no, no entendemos muchas cosas. Entonces me permite decir este comentario. Nuestro país fue el único del cual se independizó España, de todas sus colonias, que después de la independencia nunca mantuvo una relación entre estados con el Vaticano. Nunca se volvió a restablecer la relación Iglesia-Estado después de 1821. ¿Hasta cuándo? Eso ya lo vivieron, bueno, los más jovencitos no, hasta Salinas. Fíjense, ¿por qué razón? Es lo que decía Pepe. Primero, porque la iglesia sale muy fuerte. El obispo de Puebla, al cual también estudié, no sé por qué, bueno, no sí sé por qué estudié a la iglesia, porque es importante, si no, no entiende uno muchos procesos, porque no es el proceso de la iglesia, es el proceso general. Este señor, el obispo de Puebla, en 1800, es bastión fundamental para consumar la independencia. No es Iturbide solamente, está la iglesia, representada por este obispo. Bueno, él es el presidente de la Junta Gubernativa de 21
y Iturbide de la regencia, de los dos órganos, fíjense, el militar y la iglesia. Luego Pérez renuncia a la Junta Gubernativa y se mete a la regencia. ¿Saben cuál es el primer acto que hace la regencia? Convocar a una reunión diocesana, 1822, febrero. La independencia se consume en septiembre, otra vez de 21, febrero de 22. Se reúnen todos los obispos, ahora del Imperio Mexicano, antes Nueva España, que no eran mucho, eran 8, con el arzobispo de México. El primer acuerdo, duran un año reunidos, pero el primer acuerdo es: el patronato ha cesado. ¿Por qué ha cesado el patronato? Fíjense el razonamiento de la Iglesia. Porque el patronato le fue concedido a los reyes católicos. Como ya no hay reyes católicos, porque aquí hay un Estado mexicano, pues entonces cesó el patronato. Se terminó el patronato. Como bien dice Pepe, para la Iglesia, ¿qué les representó la ruptura con España, la independencia mexicana? Zafarse del patronato. Ya son libres, como decían ellos, para nombrar a sus autoridades, porque antes las nombraba el rey. Pero lo interesante no es eso, porque ese razonamiento me parece lógico. Lo interesante es qué hace el Estado mexicano. Cuando se establece la República en 24, es una república liberal, sin discusión alguna, dirigida por un antiguo insurgente, Guadalupe Victoria. ¿Qué hace los liberales? Pues lo que decía Pepe, es decir, ellos quieren someter a la Iglesia, así como los reyes la habían sometido, que ellos nombraran a los obispos, a los arzobispos y todo. O sea, ponerse en el lugar de la Iglesia. Pero eran liberales. Se supone que liberal es secularizar, separar a la Iglesia del Estado. Asunto aparte. No, aquí tienen una mezcolanza y fíjense lo que sucede. Que llevan enviados al Vaticano, ya se llama Vaticano en ese momento, para que reconozca el Papa a través de un concordato, un acuerdo, el patronato, y se lo conceda a la nación mexicana. Esto se discute en la Cámara de Senadores, que es la que le corresponde porque es una relación con el exterior. Acordaron eso. ¿Saben cuándo el Papa los recibió? Nunca. ¿Por qué razón? Porque de esa manera establecía ya un vínculo directo y un sometimiento de la Iglesia mexicana hacia el Vaticano. No. ¿Sabes por qué? Porque significaba reconocer la independencia de México y afectar los derechos de Fernando VII. Porque Fernando VII, acuérdense ustedes que los tratados de Córdoba, que firma O'Donoghue como jefe político superior, se mandan a las cortes a ver si se aprueban. Esos tratados decían que teníamos la independencia, pero el poder, bajo monarquía constitucional, y que mandaran a un rey Borbón para esta monarquía. España nunca lo aceptó. España no reconocía la independencia de México, no tuvimos la invasión de Barradas, querían reconquistar. Bueno, el Papa en 1826 manda un edicto para América para decirle a todo el clérigo, a toda su grey y a los obispos y curas y demás, que luchen por la reconquista de América para Fernando VII. No podían firmar nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Un drama. Digo, siempre decimos, y tú lo has estudiado bien, Pablo, la guerra cristiana, la cristera y todo eso. No, yo creo que esto estuvo peor. ¿Saben qué pasó? El gobierno mexicano, queriendo tener el patronato, manda enviados. El Vaticano no recibe por esta razón principalmente. Bueno, ustedes saben más o menos cómo se estructura la Iglesia, es decir, ¿quién ordena a los curas? Los obispos. Bueno, en 1829 se muere el último obispo de México, que es el que yo estudié, Pérez. Se muere. ¿Quién va a ordenar a los sacerdotes?
Y si no hay, bueno, es más, no hay confirmaciones. ¿Se acuerdan que en aquella, bueno, todavía hace poquito, el que confirmaba era el obispo? ¿Se acuerdan, no? Bueno, por eso decían cada venida del obispo, ¿no? Pues sí, ¿no se acuerdan de la novela de García Márquez? Ay, esta novela, ya se me fue la onda, no es el general, no tienen que, la otra, la de Fermina. El amor en los tiempos del coro. Ellos dos cuando se conocieron siendo jóvenes, que dice, es que me acuerdo cuando te fuiste, porque vino el obispo. Claro, porque el obispo iba a confirmar. Pues ellos estaban en un pueblo ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, ¿no? De ahí de Colombia, pues, no hay obispos, no hay confirmaciones. Lo más grave es que, ¿quién va a ordenar a los curas? Se estaban extinguiendo ya la religión católica. Se muere Pérez en 29 y van, porque todo el mundo era católico todavía, pues con el Papa, es decir, ¿qué va a pasar? Y entonces el Papa tiene que nombrar al que manda el gobierno mexicano, es un cura de Puebla, lo tiene que nombrar obispo de Puebla, porque se acaba de morir Pérez, bajo una forma que sacaron así como conejos del derecho canónico, que no significaba reconocer la independencia de ese país. Y entonces llega Vázquez aquí ya consagrado y empieza a consagrar otros obispos. Y entonces la iglesia continúa. Cuando llega Juárez, que esa sí ya es la reforma, que dice Juárez, ¿saben qué? Ya nos hemos equivocado durante muchos años. Los gobiernos liberales, los que tenemos que hacer es construir el Estado, que afortunadamente es el que hoy vivimos, ¿no? ¿Qué es el Estado qué? Laico. Por lo tanto, decretamos la libertad de culto, es que cada quien cree en el culto que quiera y el Estado no protege ninguna religión. Desde los insurgentes está la protección de la religión católica. Y entonces ya, es asunto de la iglesia y ya, arréglense con el Papa. Muere Fernando VII en 1830 y ahí ya reconoce la independencia de México, tanto España como el Vaticano. Por esa razón ya tampoco hubo relación iglesia-estado. La iglesia siguió y el Estado pues se radicaliza y dice ya. Y entonces van hacer, ahí sí, en el constituyente de 17, ahí sí son jacobinos. Ahí sí le quitan todos los derechos a la iglesia, desde mi punto de vista. ¿Sí? Sí. Por allá. Bueno, ya se me... Ah, ya respondió. A ver, entonces, Ya está como yo, se me va también es la edad. no, leí por ahí de la rebelión de Valladolid. ¿Es también un antecedente? Sí, claro, ¿cuál rebelión de Valladolid? La conspiración. Son las conspiraciones, sí, claro. ¿Qué pasa entre 1808 y 1810? Breidin dice, la paz con quietud o la paz con calma. Pues sí, yo digo, la calma chicha, todo calladito, y es cuando vienen las conspiraciones. De esta conspiración que va a desembocar pues en nuestro grito de independencia, claro, la gente... ¿Es el antecedente más cercano? Todo, sí, claro. Y hubo varias. Sí, hubo varias, claro. ¿Es el más cercano? Sí, por supuesto, claro que sí. Sí. Más participan algunos de los... Claro. Y en la misma región, la misma diócesis, sí, por supuesto. Sí, la otra es la ilustración, por ejemplo, en México se da en ejemplos, obviamente de la educación jesuita, con Clavijero y otros, ¿sí? Que ellos sí ya empiezan a cuestionar, ¿sí? Y Clavijero, por ejemplo, que hace una labor muy fuerte en los colegios, tanto de Puebla, Guadalajara y Valladolid, ¿no? Creo que también estuvo por ahí, ¿sí? Entonces siembra esa inquietud, ¿no? ¿Sí? Además que era un tipo fuera de serie, ¿no? Sí, pero no estoy tan segura que siembre inquietud, porque... Bueno, yo soy ilustrada, entonces hago uso público de mi razón, ¿no? Y dudo, y digo lo que pienso. Yo creo que nosotros tenemos una historiografía muy antigua, que quiere a fuerza meter a la iglesia, pero no la mete cuando debería de meterla,
como es en la la que la ha metido soy yo. Yo soy la única que ha metido a Pérez en los libros de texto. Hoy los invito, exponemos el 12 de julio, de septiembre, el jueves que entra, una exposición sobre el Congreso de Chilpancingo en el Museo Nacional de Historia, y metí a Pérez, porque es fundamental, es diputado a las Cortes. Nosotros, decía yo, tenemos una historiografía que quiere presentar a Clavijero como antecedente de la independencia. No hay ningún dato que indique eso. Clavijero y ellos fueron expulsados en 1767. Clavijero escribe su historia importantísima en 1780 en italiano. Llega a la Nueva España muy tardíamente porque eran jesuitas y se traduce al español muchísimos años después. Entonces, ellos no son padres de la patria, no tienen nada que ver con la independencia, sí tienen que ver con un fenómeno muy importante, eso sí, de tratar de voltear a ver al México prehispánico y decir, bueno, aquí había culturas muy importantes, pero también porque están en esa época cuando Napoleón va a Egipto, descubren, se traen en la Concordia el obelisco que estaba en Luxor, ¿no? Que nada más dejaron a uno, y es el descubrimiento, es un fenómeno mundial también, bueno, del mundo contemporáneo occidental. Entonces ellos rescatan, se quieren apropiar de ese pasado, se quieren apropiar del indio del pasado, pero al indio del presente, de su presente, lo tratan con ninguna igualdad. Entonces ellos sí son importantes, pero no son precursores de ninguna independencia, creo yo. No quise decir que sea... No, es que usted no lo dijo. Yo digo que muchos libros de texto lo dicen. Sí, no, usted no lo dijo, sí. Una más. Yo creo que no basta pensar que se es ilustrado solo porque se tenga una posibilidad de razonar las cosas. Creo que jamás ha habido una humanidad que no lo haga. Ay, no sabe lo que está diciendo. No. Sí, permíteme, creo que te decimos escuchar. No, claro, no. Adelante. El doctor Ramón de la Fuente, cuando hace la introducción al libro con motivo del bicentenario para presentar la importancia de la universidad, que en México el 97% de su gente era analfabeta. ¿Cómo se puede llevar a cabo un proyecto ilustrado en medio de una gente que es enormemente analfabeta, que vive en condiciones económicas fuera de toda posibilidad de los libros, independientemente del anecdotario, de que alguien se los leyera, etc.? No se pueden distribuir, no hay caminos. O sea, no estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de, precisamente, de todo un reino que no solo es el de la Nueva España, es todo, ¿sí? Y entonces como que se universaliza el hecho de decir el hombre ilustrado es un hombre con tales características. Yo creo que el proyecto ilustrado es el proyecto de las clases privilegiadas. En parte, sí. Es el proyecto, sí. sin duda, de los mercantilistas, ¿sí? También es así que Campillo cuidó muy bien, lo platicamos la vez pasada, de que no hubiera industria en la Nueva España. O sea, eso lo evitó muy bien, dijo, no se hagan manufacturas, hay un mundo monopólico y demás. Pero en términos estrictamente de una mentalidad ilustrada, no tiene florecimiento en una sociedad inculta. Es el segmento que lo maneja, que tiene acceso, que habla francés, cosa que no es toda. Me imagino que cuando de alguna manera se analice la sociedad mexicana dentro de 20 siglos o 5 o 4 y dijeran que todos los mexicanos eran como tal paz. Perdóname, los hombres selectos o los hombres excelsos o los grandes intelectuales no son necesariamente los grandes representantes. Pero ¿qué efecto tiene? La independencia va a mostrar que en muchos sentidos la noción de pueblo no es ni siquiera tampoco la noción de nación, es la de todas las personas. No es tal vez todo. Hay muchísimos grupos marginados de estos aspectos, muchísimos. No estamos pensando en una sociedad ilustrada, estamos pensando en un segmento ilustrado que impone sus criterios políticos y económicos. Por eso digo, no es solo una racionalidad,
Esa racionalidad como imputada solo a los ilustrados es como decir que los griegos carecieron de ella. Sí, pues no, eso no es cierto. ¿Que los qué, perdón? Los griegos carecieron de ella. La propia filosofía requirió de un instrumento como la filosofía para asentar sus criterios. De Ginés de Sepúlveda es todo un razonamiento de por qué la justa a los indios. O sea, no son una serie de elementos solo lanzados, no sin fundamento. Y eso creo que hay toda una historiografía que ilustra eso, ¿no? Pero en una Nueva España se evitaron las novelas. Las cédulas reales dijeron que las novelas entran, es decir, no se producían, sobre todo por una cosa. Yo creo que el pensamiento ilustrado, cuando se pregunta, compañero, que si hay una ilustración, no se habla de una ilustración en la que se asimile, en la que venga del exterior y la tome. Se habla de una ilustración y yo no sé, ahí sí se nos puede ayudar, cuáles son las obras ilustradas de los hombres ilustrados hispanos, en el sentido de que además tuvieran una difusión, insisto, que no quedara en esa cúpula. ¿Por qué me es importante esto? A mí, no sé si a los demás. Porque todo lo que se va a entender como liberalismo se va a hacer realmente sin un pueblo. Porque, insisto, se requiere de un proyecto. Por eso no creo que se hayan equivocado los liberales. Había la necesidad de fundar una escuela. Y ese es un proyecto liberal. De dar verdaderamente posibilidad a que todos, la escuela laica, obligatoria, gratuita, es un proyecto liberal que más o menos empieza a consolidar Juárez en las leyes que emiten el 65. Entonces, a eso me refiero, no sé, soy claro. No es un liberalismo entendido ni como extendido, ni como asimilable, porque lo que se requeriría era una participación política, que solo la tiene el consulado. Dices bien, ¿quién lo hizo? La audiencia. ¿Quiénes van a las diputaciones en Cádiz? Los criollos. ¿Y quién es todo un pueblo? Como un abstracto que sigue a Hidalgo en 1810, en septiembre, y que están destrozados en enero. ¿Sí? O sea, trató mucho en madurar una idea que hoy podríamos consolidar de decir de verdadera participación. Y que se requiere, en efecto, una gran base educativa. No que alguien esté enterado de los grandes problemas mundiales. Bueno, lamento mucho no haberme explicado correctamente. Yo nunca afirmé que la ilustración había tenido aquí una presencia enorme. Nunca dije eso, ni tampoco en España. Al contrario, hay niveles de ilustración. Yo no estoy de acuerdo con usted. Ilustración no es lo mismo a cultura. Son dos cosas totalmente distintas. Todo depende de qué definamos por ilustración. Yo sí creo que es un fenómeno de élite, sí, pero también es un fenómeno de una época, por supuesto, de una época. En lo que sí estoy rotundamente en contra de usted, y lo tengo que decir, es en esa concepción que consideran que la gente que hace una revolución es una gente analfabeta y que no sabe en qué está metida. En eso sí estoy totalmente en contra de usted. Sí lo dijo, cómo no. Yo lo que creo es que la revolución nuestra de independencia nos hace muchísima falta estudiarla, porque realmente tuvimos 3 años de conmemoración en donde el ausente permanente fueron los insurgentes, porque hay una concepción aquí atrás que yo sí quiero combatir. Aquí en México nunca hubo un proyecto original. Todo vino de las Cortes de Cádiz. Eso no puede ser. Eso es, tenemos que rechazarlo. Aquí el hecho que la gente no tenga un nivel de escolaridad o de cultura no quiere decir que no tiene aspiraciones de qué tipo de sociedad quiere vivir. Y esto es muy grave, porque realmente yo viví 3 años en esa historiografía, en esos libros que usted está comentando precisamente, una visión en donde aquí no hubo ningún proyecto original, sino todo lo copiamos y toda la independencia y todo vino de España. Bueno, ojalá que no sea su punto de vista, y si lo es tampoco hay problema, no hay drama, al contrario, de eso se trata. Yo no estoy diciendo que la gente, digo que se requiere de un proyecto.
¿De un proyecto qué? Un proyecto educativo. Es que no le escuché. Un proyecto educativo. O sea, Ah, bueno. quiere en efecto tener una conciencia histórica. Para hacer una revolución en 1810 se requería de un proyecto educativo. Bueno. Su punto de vista. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso para la doctora. A nombre del Colegio del Estado de Hidalgo, le entregamos un reconocimiento. Muchas gracias. Y un presente de la doctora Rocío Ruiz de la. Ay, qué bonito. Otro aplauso. Nos Gracias. encontramos dentro de 8 días con un historiador polémico como José Manuel Villalpando, así es que estén puntuales. Gracias.